Buenos días, nosotros somos de la unidad de Abasolo y vamos a exponer el tema propiedades químicas de los materiales. Mi nombre es Rubén Eduardo González Hernández. Antes de explicarles propiedades químicas de los materiales, deberíamos hablar de las generalidades de un material. Las generalidades de un material se manifiestan durante sus propiedades químicas, físicas, mecánicas, eléctricas, ya que estas propiedades se caracterizan, diferencian un material de otro. Poniendo un ejemplo, un martillo que está construido de metal. Si lo construyéramos si no conociéramos las propiedades, lo construiríamos de cobre, pero ya sabemos que el cobre no es resistente al impacto como el metal. El cobre lo estaríamos utilizando por sus propiedades eléctricas, ya que este es muy buen conductor eléctrico. Pasando a lo que es propiedades químicas de los materiales. Las propiedades químicas de los materiales se manifiestan cuando los materiales sufren una transformación debido a su interacción con sustancias o materiales. Hay que darle importancia a esas transformaciones, incluso se transforman en otro diferente, pero a todo eso se le llama reacción química. Esto fue todo de mi parte. Mi nombre es Juan Antonio Luna Olivares y voy a exponer el tema reacciones químicas. Las reacciones químicas que pueden sufrir los materiales son los enlace covalente, enlace metálico y enlace iónico. El enlace metálico es el enlace químico que se da principalmente en los materiales en estado sólido. Y el enlace covalente se produce cuando dos átomos o más grupos de átomos comparten electrones del último nivel, y la diferencia de electronegatividad entre átomos no es lo bastante grande para que se efectúe una transferencia de electrones. El enlace iónico es el resultante de una unión de átomos unidos por atracción electrostática entre los iones de distinto signo, es decir, uno fuertemente electropositivo y otro fuertemente electronegativo. Mi nombre es Guillermo García y voy a explicar el tema de oxidación. La oxidación es cuando un material tiene contacto con el aire, que es como el oxígeno del oxígeno, y cuando un material tiene contacto con el agua, tiene una función de corrosión. La inflamabilidad es la capacidad de combustión provocada por la elevación de la temperatura, y este fenómeno se transforma en combustión propiamente tal cuando se alcanzan temperaturas de inflamación. La reactividad es la capacidad de reacciones químicas, que es cuando hay mezcla de sustancias que provocan una reacción. Mi nombre es Saúl Osvaldo Rivera García y les voy a hablar sobre la corrosión. Cuando la oxidación de un material concreto se produce en un ambiente húmedo o en presencia de distintas sustancias peligrosas, a esto se le puede llamar como corrosión. Esta es mucho más peligrosa para la vida de distintos materiales, pues en un medio húmedo la capa de óxido no se deposita sobre el material, sino que se disuelve o acaba por desprenderse. La corrosión no se verifica de una manera uniforme, sino que existen determinados puntos del material donde el ataque es mayor. Esto da lugar a la formación de importantes fisuras que pueden llegar a producir una rotura por fatiga o una fractura frágil. La corrosión por picadura. La picadura es una forma de ataque
localizado en hoyos pequeños en los metales. La corrosión bajo tensión. La corrosión bajo tensión mecánico es otro tipo de corrosión localizada. Se reconoce por la presencia de fracturas de la estructura metálica. La corrosión intergranular. Esto da cuando los aceros son sometidos a tratamientos térmicos mal realizados, calentamientos y enfriamientos defectuosos o calentamientos excesivos. Ya. Mi nombre es Ingrid Salas y a continuación presentaremos el tema propiedades químicas de los metales. Las propiedades químicas de los metales se dan más que nada en los tres primeros grupos de la tabla periódica, teniendo entre 1 y 3 electrones. También se dice que sus moléculas son monoatómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más tienen un átomo. También nos dice que tienen la tendencia a perder o a ceder electrones. Estos pasan a ser iones con carga eléctrica positiva, a lo que se llaman cationes. Pueden clasificarse de manera general en metales y no metales. La mayoría de los elementos son metales, algunos se encuentran en las sustancias más diversas y útiles. En épocas antiguas se conocieron 7 metales: el oro, el cobre, la plata, mercurio, estaño, hierro y plomo. Asimismo, nombres y símbolos estaban relacionados con los astros: el sol con el oro, la luna con la plata y Venus con el cobre, etc. Aproximadamente 3/4 partes de los elementos son metálicos, y aun cuando sus propiedades químicas y físicas son diversas y variadas, poseen muchas características comunes, tanto en su estado elemental como en sus compuestos. Sus principales características son: su molécula está formada por un átomo, sus átomos tienen 1, 2 o 3 elementos que pueden participar en un enlace químico, al ionizarse adquiere carga eléctrica positiva. Estos son algunos ejemplos de elementos metálicos de la tabla periódica con sus principales características y propiedades químicas. Magnesio. Al quemarse se obtiene una llama muy brillante, se produce óxido de magnesio. Arde también en presencia del vapor del agua, óxido de carbono. Anhídrido carbónico, cloro, bromo, azufre, yodo, combinándose. Calcio. Propiedades químicas esenciales. En presencia del oxígeno forma óxido de calcio. Las sales de calcio dan a la flama una coloración anaranjada. Esto es todo. Mi nombre es Martín Rodríguez González. Características y propiedades de los no metales. Poseen moléculas formadas por 2 o más átomos. Sus átomos tienen en la última capa 4, 5, 6 y 7 electrones. Al ionizarse adquieren carga eléctrica y negativa. Al combinarse con el oxígeno forman óxidos no metálicos o anhídridos. Ejemplo, el nitrógeno. Propiedades químicas esenciales. Se combinan con el hidrógeno formando amoníaco. El nitrógeno a altas temperaturas se combina con metales litio, magnesio y aluminio, formando nitruros. El nitrógeno es uno de los elementos primordiales para la construcción de la materia animal y vegetal. Ejemplo, el fósforo. Propiedades químicas esenciales. El fósforo blanco, rojo y negro forman alotrópicas, dan lugar a las mismas combinaciones. El fósforo blanco se inflama en el aire a 60 grados centígrados, dando lugar al fósforo rojo. El fósforo se inflama en la atmósfera de cloro, produciendo cloruros. El fósforo se encuentra formando óxidos y fosfatos en la llamada roca fosfórica, utilizada como materia prima en la industria de fertilizantes, fosfatados en la fabricación de detergentes, lacas, textiles y cerámicos. Mi nombre es Martín Alejandro Ortega Quintanilla y me tocó exponer el tema de la oxidación. ¿Qué es la oxidación? La oxidación es cuando un metal o un no metal cede electrones a otro.
La acción de cederle electrones al otro se le llama oxidación. Ahora, la reacción opuesta a la oxidación se llama reducción. ¿Por qué? Se lleva a cabo una después de la otra. ¿Por qué? Cuando una cede electrones, la otra los está aceptando. ¿Qué quiere decir? Que a la parte derecha, a la parte izquierda le está quitando, a la parte derecha está reduciendo sus electrones. La reacción química opuesta a la oxidación se conoce como reducción, es decir, cuando una especie química acepta electrones. Estas dos reacciones siempre se dan juntas, es decir, cuando una sustancia se oxida siempre es por la acción de otra que se reduce. Una cede electrones y la otra los acepta. Por esta razón se prefiere el término general de reacciones redox. Hay dos tipos de oxidaciones, una se llama lenta y la otra se llama rápida. Oxidación lenta. Esto ocurre casi siempre cuando el metal o el no metal está en intemperie. ¿Qué quiere decir intemperie? Cuando está expuesto a la atmósfera, cuando está expuesto al aire, cuando está expuesto al agua, que le cae agua, goteras o por así decirlo lluvia. Se lleva la reacción química, se lleva cuando se ceden electrones, se aceptan electrones, se reducen los electrones. Esto es la oxidación. La otra es oxidación rápida, la que ocurre durante la que ya sería la combustión desprendiendo cantidades apreciables de calor en forma de fuego. Y ocurre principalmente en sustancias que contienen carbono e hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un metal o un no metal quieren fundirlo, ahí se acelera la oxidación, no se deja la oxidación a su tiempo, como lo sería en la intemperie. Ahí le aplican calor y la reacción química es más rápida. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Linda Karen Delgado Gómez y voy a hablar del tema inflamabilidad. Es el punto de inflamabilidad de una sustancia, generalmente de un combustible, de la temperatura más baja en la que puede formarse una mezcla inflamable por el contacto del aire. Las características de los hidrocarburos indican la mayor o menor facilidad de que estos se autoencienden por el efecto de presión y temperaturas elevadas. En los motores de encendido por chispas, que son los motores de bujía, el combustible es la gasolina y no deberá inflamarse si no es alcanzado por el frente de llama de producción, por la chispa, incluso por presión de 30 a 60. El cambio en los motores diésel, el combustible deberá inflamarse por sí mismo y apenas se inyectan en la cámara de combustible donde se encuentra presión. Por lo tanto, la inflamabilidad de las gasolinas debe ser muy baja y se mide por el número de cenas. Por el contrario, la inflamabilidad del gas debe ser elevada y se mide mediante el cenato o el índice de diésel. Mi nombre es Lucero Gutiérrez Cano y mi tema es la corrosión. Se le conoce como corrosión al deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico producido en su entorno. Los factores más conocidos son las alteraciones químicas de los metales a causa del aire, como por ejemplo la herrumbre del hierro y el acero o la formación de pátina verde en el cobre y sus aleaciones, como el bronce y el latón. Existen varios tipos de corrosión. La primera es la corrosión química. Esta se da cuando se disuelve en un medio corrosivo líquido y este se seguirá disolviendo hasta que se consuma totalmente o se sature el líquido y demás para todos. La segunda corrosión, son los ataques por metal líquido. Los metales líquidos atacan a los sólidos en sus puntos más altos de energía, como los límites de granos, lo cual a la larga va a generar grietas. La siguiente tipo de corrosión es la lixiviación selectiva, que consiste en separar sólidos de una aleación. La corrosión grafítica del hierro fundido gris ocurre cuando el hierro se diluye selectivamente en
en agua o la tierra y desprende cascarillas de grafito y un producto de la corrosión. La siguiente es disolución y oxidación de los materiales cerámicos. Estos pueden ser disueltos en refractarios que se utilizan para contener el metal fundido durante la fusión y refinado por las escorias provocadas sobre la superficie del metal. El siguiente es el ataque químico a los polímeros. Los plásticos son considerados resistentes a la corrosión. Por ejemplo, el teflón y el vitón son algunos de los materiales más resistentes. Estos resisten muchos ácidos, bases y líquidos orgánicos, pero existen algunos solventes agresivos a los termoplásticos, es decir, que las moléculas del solvente más pequeñas separan las cadenas de los plásticos, provocando hinchazón y esta va a generar grietas. Es todo. Reactividad. La reactividad de un elemento químico es la tendencia que dicho elemento posee a combinarse con otros. Para los elementos que se comportan como metales, esta tendencia está directamente relacionada con la facilidad con la que ésta pierde sus electrones de valencia. Cuanto menor sea la energía de ionización del metal, mayor será su reactividad. Si analizamos la variación de energía de ionización en un mismo grupo del sistema periódico, vemos que al descender en este, el número cuántico principal de las orbitales de valencia es mayor, con lo cual el tamaño de dichos orbitales será mayor. Los electrones que se encuentran en dichos orbitales están más alejados del núcleo, por lo que son menos atraídos por este. Así, se necesita cada vez menos energía para arrancar estos electrones de valencia, según descendemos en el grupo. Este descenso en la energía de ionización hace aumentar la reactividad de los elementos situados más bajo en un grupo. Bueno, a continuación presentaremos las propiedades químicas de los cerámicos. Mi nombre es Leonel Reséndiz Morán. Voy a presentar los cerámicos. Los cerámicos son todos los materiales sólidos, no metálicos e inorgánicos que incluyen a la cerámica tradicional de barro, el aluminio y el nitruro de silicio, vidrios, cemento, etc., constituidos por elementos metálicos y no metálicos enlazados principalmente mediante enlaces iónicos y covalentes, y su composición química varía considerablemente desde compuestos sencillos hasta mezclas de muchas fases complejas enlazadas. Mi nombre es Oscar Ramírez, voy a presentar la clasificación de los cerámicos. Los materiales cerámicos tradicionales y materiales cerámicos de uso específico en ingeniería. Normalmente los materiales cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos: arcilla, pedernal y feldspato. Ejemplos de cerámicos tradicionales son los ladrillos utilizados en las industrias de la construcción, las porcelanas eléctricas de uso en industria eléctrica. Las cerámicas ingenieriles, por el contrario, están constituidas típicamente por compuestos puros o casi impuros, tales como el óxido de aluminio, carburo de silicio y nitrato de silicio. Mi nombre es Agustín Rodríguez Castillo y voy a hablar sobre las propiedades químicas. Debido a que la cerámica está compuesta por óxidos, no es propensa a la oxidación, es resistente a la humedad, al agua de lluvia y sustancias químicas del suelo. Asimismo, resiste el ataque de ácidos minerales fuertes como el clorhídrico y sulfúrico, y solo los ácidos fluorhídrico y fosfórico lo afectan, al igual que el alcálisis corrosivo. Bueno, mi nombre es José
La biocompatibilidad de los cerámicos habla de que hay cerámicos que se utilizan en implantes del cuerpo y son muy biocompatibles, ya que el cuerpo no se expulsa, no causa ninguna reacción y pues son implantes que se utilizan, como ahí está la imagen, como dientes, que los pueden hacer en forma de implantes de dientes. Allá está otra pequeña imagen y son materiales que no son corrosivos, o sea, no perjudican, no hacen ningún daño en el cuerpo. Bueno, como ya dije anteriormente, los cerámicos se pueden utilizar en implantes, como se ve en la imagen. Ahí está utilizando en implantes de cráneo, ya que son implantes cerámicos y no producen dolor, no son extraídos por el cuerpo y se pueden utilizar en lugares que son vacantes por otros tipos de partes del cuerpo. Ahora voy a decir la clasificación de los biocompatibles. Se clasifican en bioinertes, bioreabsorbibles o biodegradables y los bioactivos. Los bioinertes, estos cerámicos se utilizan en implantes que pueden ser ya de gran utilidad, pueden abarcar un largo tiempo y ya que, como mencioné anteriormente, no se expulsa por el cuerpo. Los biodegradables son pequeños implantes que se utilizan en el cuerpo y que después de un tiempo ese lugar va ocupado por el tejido, o ya sea por algún hueso o por algún sitio que se está utilizando en el cuerpo. Los bioactivos son como se ve en la imagen, ahí se está utilizando en la encía. Son pequeños implantes cerámicos que se utilizan ya que con el tiempo, con el tejido, hace un enlace fuerte y dúctil para la mejor calidad y está utilizando, como dije anteriormente también, lugares vacantes que estaban fallidos en el cuerpo. Buenos días, yo soy Rafael Cepeda Gómez, voy a hablar de la oxidación de los materiales cerámicos. La oxidación es un proceso químico en el que un compuesto cede electrones. La estructura atómica de los materiales cerámicos es la responsable de que algunos agentes agresivos, como lo es la oxidación, no afecten en ella. Debido a que la cerámica está compuesta de óxidos, no tiene ninguna repercusión ante la oxidación. Hay muchas propiedades de ella son las que lo hacen con una resistencia extraordinariamente alta. En los materiales cerámicos químicos inoxidables se pueden aplicar las prótesis, que pueden ser dientes y huesos, el equipamiento químico, como lo son en la imagen varios tipos de instrumentos de laboratorio y los catalizadores, como en el dibujo se observa. Bueno, mi nombre es José Guadalupe Pérez Castillo y voy a hablar sobre la corrosión en los cerámicos. La corrosión de los cerámicos se produce por mecanismos químicos mediante destrucciones de los elementos metálicos y no metálicos, por lo que puedan decirse que ya se encontraron corroídos, por esto resultan casi inmunes a procesos de oxidación. La degradación de los cerámicos por corrosión es un mecanismo que involucra su disolución, penetración y disolución de sustancias agresivas a través de bordes de grano. Por tanto, los cerámicos son excesivamente resistentes a la corrosión en la mayoría de los ambientes, especialmente a altas temperaturas, y fallan principalmente por rotura frágil al ser sometidos a tensiones de tracción o golpes. Por este motivo se utilizan materiales cerámicos en aquellos casos donde se requiere una elevada estabilidad y resistencia a la corrosión o altas temperaturas. Los vidrios, si son muy bien frágiles, son útiles debido a su gran resistencia a la corrosión en diferentes medios y a la posibilidad de variar fácilmente su composición para usos específicos. Corrosión de algunos cerámicos cristalinos. Los óxidos tales como la silice y la alumina no presentan problemas de oxidación por estar oxidados. La principal limitación de estos compuestos como materiales de construcción para altas temperaturas
está en sus altos coeficientes de expansión, lo que los hace poco resistentes a grandes cambios de temperatura. Los materiales cerámicos no sufren de corrosión por ataque electroquímico, pero pueden presentar corrosión debido a ataque químico directo. Por ejemplo, los materiales cerámicos pueden ser atacados químicamente a temperaturas elevadas por sales fundidas. Buenos días, mi nombre es Fernando Echeverría y hoy voy a hablar de la inflamabilidad de los cerámicos. Bien, debido a la estructura y a las relaciones químicas que estos poseen, los cerámicos no tienden a ser inflamables, puesto que, como ya lo dije, por su dureza y estructura que los componen, esto lo repele de la electricidad y de fuego. Estos asimismo, debido a la estructura y a todo lo que a sus componentes, los cerámicos son excelentes aislantes. Por tal motivo estos se utilizan, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas. También son de gran utilidad en la construcción. Los podemos encontrar en el vidrio de nuestras casas, por ejemplo en las ventanas, en un plato refractario, también en la fibra de los vidrios de los automóviles. También por su aislamiento son inmunes a la reactividad eléctrica. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Pedro Antonio Cepeda Gómez y voy a hablar de la estructura de los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos se emplean por su naturaleza dura y que organiza el enlace de los mismos es de tipo iónico, covalente o con características místicas iónicas. La mayoría de los materiales cerámicos son cristalinos, aunque sus estructuras cristalinas en general son más complejas que las estructuras metálicas simples. Algunos materiales cerámicos que se encuentran en la naturaleza tienen apariencia cristalina a simple vista, por ejemplo, los grandes cristales de calcita que se encuentran en las rocas calizas. Los materiales cerámicos también se encuentran en estado amorfo o vítreo, y con la microestructura de los mismos es compleja y tiene tanto fases cristalinas como vítreas. El silicio cristaliza de diversas formas y todas ellas se pueden considerar como una red de iones de oxígeno en forma de red cristalina, cúbica o hexagonal con iones de silicio en los espacios tetraédricos intermedios. Mi nombre es Luis Orlando Pérez Martínez, me toca presentar el tema propiedades químicas de los polímeros. Primero que nada, presentar la oxidación. Los gases atmosféricos pueden provocar cambios químicos. Dentro de los más destacados está la acción del oxígeno en combinación con la temperatura, a lo cual le llamamos termooxidación, o el oxígeno combinado con la luz, llamado fotooxidación. Los procesos de oxidación de los polímeros siguen un mecanismo en etapas de tipo radicálico. La primera etapa es la iniciación. Es promovida por una fuente de energía, ya sea térmica o radiante. Térmica nos referimos a temperatura y radiante por luz. Los radicales libres así formados experimentan sucesivos procesos de oxidación en la etapa de programación. Como consecuencia, se forman peróxidos e hidroperóxidos, ambos inestables. Finalmente, en la etapa de terminación, estas especies químicas reaccionan entre sí y dan lugar a productos estables. Conviene señalar que cuando el radical peróxido o hidroperóxido se forma a partir de un C terciario, se pueden generar grupos cromóforos, como por ejemplo el grupo carbonilo, que son responsables del amarillamiento de los polímeros. Procesos de degradación por sobreoxidación. Cuando un electrodo recubierto fue estudiado en la disolución de fondo por voltamperometría cíclica, fueron identificadas tres regiones diferentes de potencial. Una es la oxidación reversible, la otra es degradación y descarga de la disolución de fondo. Mi nombre es Luis Adolfo Maya Cabrera y voy a hablar de la inflamabilidad en los polímeros. Se han utilizado ensayos de llama horizontal en pequeña escala para estimar la inflamabilidad de los polímeros, sólidos, celulares y espumas.
pero estos ensayos solo son útiles con el propósito de comparación. Los ensayos a gran escala de túnel y de esquina son más importantes, pero también son más caros que los ensayos de laboratorio. Uno de los ensayos de inflamación son más útiles es el ensayo de índice de oxígeno. En este ensayo se quema la muestra con una vela en mezclas controladas de oxígeno y nitrógeno. La concentración mínima de oxígeno que produce propagación de llama hacia abajo se considera como ignición del polímero. La inflamabilidad de los plásticos se ensaya comúnmente como la velocidad de combustión en una muestra especificada. La tendencia a la autoextinción del material al ser retirada a la llama externa es también importante. El proceso de combustión a la llama de materiales sólidos incluye diferentes etapas, siendo cada una de ellas susceptible de eliminación por medio de retardantes de fuego. En la primera, el calor proveniente de una fuente externa o de la combustión del propio material provoca su descomposición, dando lugar a fragmentos volátiles e inflamables. En una segunda etapa, estos volátiles se oxidan en fases gas por efecto del oxígeno y del calor y forman los productos de combustión, humo, gases y calor. También puede producirse una combustión lenta cuando la segunda etapa supone una oxidación en estado sólido del resto carbonado producido en las descomposiciones. Bueno, mi nombre es Luis Alfredo Alba y voy a exponer el tema corrosión en los polímeros. Los materiales polímeros también se pueden deteriorar como consecuencia de su interacción con el medio ambiente. Los procesos de degradación de los polímeros son de tipo físico-químico, a diferencia de la corrosión en los metales, que se produce por mecanismos químicos de electroquímicos. Debido a la composición compleja de los polímeros, los mecanismos de su degradación son diversos y no se conocen en su totalidad. A continuación voy a empezar a decir una de las causas más frecuentes de su degradación: la ruptura de enlaces covalentes, también la eliminación de cadenas manométricas de los extremos de la cadena, la eliminación de grupos laterales, como sucede en la degradación térmica de los PVC, la extensión de enlaces débiles, la presencia de impurezas en los polímeros. Mi nombre es Marcel Paz Campos y soy de la Unidad de Abastono y voy a hablar del tema de tipos de corrosión. Voy a empezar con el tema de corrosión seca y otros mecanismos de corrosión. Esto se denomina la degradación de un polímero. Puede acarrear una disolución o hinchamiento, pérdida de propiedades mecánicas, alteración del calor o intensidad térmica, pérdida de peso o desmoronamiento estructural. Seguidamente se analizará algunos de estos fenómenos. Por ejemplo, el hinchamiento, que lo mencioné hace rato, que se produce cuando el polímero está en un medio líquido. Esto se denomina efecto de hinchamiento o dilatación. La separación de las cadenas poliméricas reduce las fuerzas de enlace intermolecular. Paso al siguiente, que es lo que es la disolución. La disolución puede considerarse una continuación del hinchamiento. También se produce cuando el polímero es completamente soluble en el disolvente. Voy a hablar de la rotura de enlaces. La rotura de enlaces es las cadenas moleculares, lo que se denomina excesión. Excesión produce una disminución del peso molecular del polímero, que disminuye apreciablemente sus calidades físicas y químicas. La rotura del enlace puede producirse como consecuencia de radiaciones, incidentes de energía térmica o de reacciones químicas. Por ejemplo, seguidamente se trata cada una de estas con causas. Por lo siguiente, la radiación. Algunos tipos de radiación incidentes sobre el polímero tienen energía suficiente para desplazar electrones de sus átomos, por ejemplo, produciendo su ionización. Por siguiente, la rotura de enlaces. Algunos ejemplos de tipos de radiación son haces de electrones, rayos X, rayos B, rayos Y y radiación ultravioleta. Sigo con reacción química. Determinados elementos o compuestos, tales como el oxígeno o el ozono, pueden reaccionar con los polímeros provocando o favoreciendo sus reacciones. Energía térmica. El aumento de la agitación molecular
provocada por una absorción de energía calorífica, disminuye a la fuerza de los enlaces que pueden llegar a romperse. Por ejemplo, en algunos casos, las reacciones químicas van a aparecer productos gaseosos, lo que se traduce en una pérdida de peso del material. En cuanto a mayor sea la fuerza de los enlaces de un material polimérico, mayor será su estabilidad térmica. Hola, mi nombre es Alberto Juan Jorge Belán y mi tema es reactividad. El concepto de la reactividad de los grupos funcionales es independiente del proceso molecular, utilizado en el desarrollo de la cinética y las estadísticas de la polimerización. Por esta se aplica a todos los grupos funcionales con independencia de su situación en la cadena del polímero. Como resultado, los polímeros experimentan reacciones químicas análogamente como lo que hacen los compuestos de bajo peso molecular, siempre que los reaccionantes puedan ser suministrados a los sitios de reacción. Para lograr esto, la mayor de las reacciones de polímeros de importancia se realizan en disolución, una secuencia reactiva bien conocida del